¿Cómo está? Muy buenas noches, mil disculpas por el retraso. Estaba en la presentación del libro de Raúl Peñaranda, un material maravilloso que lo vamos a presentar acá en el programa también, pero ya estamos listos para iniciar. La imagen del día, permítame por favor colocarla, la imagen del día. Los seres humanos tenemos misiones en la vida. Este joven subteniente Castellón, ha tenido una muy importante misión en su vida. Decirle al mundo que ellos también tienen derecho a defenderse, que no por ser policías, ellos tienen que ser maltratados y vilmente torturados por otras personas que hasta los querían quemar en esas irracionalidades que tenemos a veces cuando la muchedumbre está enloquecida. Querían quemar a los policías. Y ustedes saben que lo han hecho. ¿No se acuerda usted que una vez mataron a un ministro? ¿Se acuerda del ministro Illanes? Claro, cuando están en muchedumbre, cuando están en el anonimato de la multitud, pueden hacer cualquier cosa. Lo mataron. ¿Se acuerda usted que todos nos quedamos impactados? Porque claro, están ahí, uno grita una cosa, el otro grita otra, y al final nuestros policías, y mire usted qué interesante, la justicia determinó, póngalo en plena por favor, la policía determinó que Joaquín Castellón, el subteniente, puede defenderse en libertad por el proceso que se sigue por la muerte de 2 comunarios durante el conflicto en Cotapaxi, Cochabamba. Él se va a defender en libertad, no va a estar detenido. Va a llevar un proceso, no está todavía dado de baja. Yo creo que hay que esperar un tiempo hasta que la justicia diga su palabra y se determine si efectivamente fue en defensa propia, si efectivamente corría riesgo su vida y la de sus compañeros. Pero por lo menos ya estamos avanzando. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que aquí la verdad triunfa, porque la policía dijo, uno de nuestros oficiales disparó sin querer. Eso es verdad. En otros momentos, ¿qué nos decían? ¿Se acuerda? Infiltrados había. Unos infiltrados han llegado y ellos han disparado. O sea, siempre mintiendo, siempre engañando, siempre con lo oscuro. Ahora se dijo la verdad. Y claro, todo tiene que seguir su ruta. Y está siguiendo su ruta para que al final sea un poco la justicia la que determine. Esa es la imagen del día y esta es la frase. Hemos presentado una denuncia por la vía penal al Ministerio Público que ya ha sido admitida en contra de la ex ministra Halcón por los hechos irregulares que ha pasado en referencia a contratos lesivos al Estado. Esperemos ahora que con esto el Ministerio Público avance con las investigaciones. Estamos haciendo el trabajo que Rodrigo Paz no está haciendo. Hemos presentado una denuncia por la vía penal al Ministerio Público que ya ha sido admitida en contra de la ex ministra Halcón por los hechos irregulares que ha pasado en referencia a contratos lesivos al Estado. Esperemos ahora que con esto el Ministerio Público avance con las investigaciones. Estamos haciendo el trabajo que Rodrigo Paz no está haciendo. Ella es Lisa Claros, es diputada de Alianza Libre. Ya las iremos conociendo, iremos viendo cuál es la actitud de cada uno de los asambleístas actuales y ella dice claramente estamos haciendo el trabajo que no está haciendo el gobierno central y el ejecutivo. Y ellos han iniciado ya un proceso en contra de Gabriela Halcón, la viceministra de Comunicación, de quien se supo que tenía una fundación y amparada en esa fundación 3 radioemisoras que recibían miles y miles y miles de bolivianos en pauta publicitaria. Pero bueno, vamos a cambiar completamente de tema y yo tengo ya listo el Zoom, por favor, para poder conversar. Esta mañana, justo en la madrugada, escaparon 2 reos de Chonchocoro de altísima peligrosidad. 2 brasileros que se treparon una escalera, rompieron es una cosa de locos también que me digo que no terminamos de entenderla. Para poder tener una visión clara, vamos a hablar con un experto en cárceles, un hombre que conoce perfectamente el movimiento que existe en las cárceles, las modalidades que hay dentro de la cárcel, las rutinas que se juegan y además ha sido el ex viceministro del régimen penitenciario, Ramiro Llano. Hola Ramiro, querido, buenas noches, ¿cómo estás? Verónica, siempre es un gusto saludarte y bueno, en estos momentos ingratos diríamos en los cuales tenemos que
referirnos a lo que siempre yo advierto hace más de 40 años. La policía no está capacitada para atender los delitos penitenciarios. No hoy. Yo pongo en una palabra así para que la gente me entienda. La policía no ha podido, no puede, no podrá. Los brazos gruesos no se habilitan. Cuando hay intereses económicos, cuando se juegan cientos de miles de dólares, ahí no hay autoridad que pueda ¿Qué me estás diciendo? Evitar, digamos, la salida de personas. Ramiro, ¿no? Disimuladamente me estás diciendo que esto ha sido toda una trama que ya había sido, no es que así, oh sorpresa, se escaparon esta mañana. Estás dando a entender que aquí han habido, a ver, explícame un poquito mejor. Claro, lo hago didáctico para que la gente entienda, ¿no? Yo estoy hablando 40 años de que la policía no está capacitada y no es que porque no sean formales o no vistan el uniforme adecuadamente o no tengan algún grado de formación como abogados. La academia no forma para el ámbito penitenciario. La escuela básica. Y entonces esos señores policías no saben qué hacer en cárcel. En cárceles se maneja de diferente manera, hay protocolos, todo es protocolo. No puedes levantar nada sin el protocolo en cárcel. Y entonces cuando alguien tiene que trabajarse con inteligencia también, es decir, trabajar al interior de los privados, saber quién está queriendo jugar, tenemos que hacer como en el saber cómo va a mover la ficha o el peón o el alfil, están personas que han cometido delitos y delitos muy grandes como el caso de Chanchocoro, y entonces no puedes dormir, no puede un director no estar en el ámbito penitenciario, tiene que conocer protocolos, evitan todos estos tipos de fugas, ¿no? Mira, y entonces como no se los forma, pues tenemos estos hechos, ¿no? Justamente se dice que el policía que estaba a cargo de la custodia de ese lugar había desaparecido por un ratito y en este momento está detenido, más 5 otros policías, entre ellos la cabeza de esta penitenciaría. Sí, es que la policía va a dormir a la cárcel y en la cárcel no se tiene que dormir. Por eso es que los turnos que se dan en cárceles son de 48 horas que están ahí, de una semana. 48 están y 48 descansan. Una semana trabajan y una semana se van. Y entonces no puede pues un señor estar 48 horas despierto, tiene que dormir en algún momento, ese policía. Por eso es que en cárceles se trabaja por turnos. Este señor va a dormir, duerme. La gente que van a cárceles van a descansar. Esa es mi conclusión. He hecho investigaciones sobre esto, hemos hecho entrevistas. La gente va a descansar. Me acuerdo de una anécdota en Palmasola, en la nueva cárcel que hemos construido allí del PC7. Y entonces estábamos en los techos y la torreta estaba al frente. Y estaba conmigo le pido que se comunique con el Rosetta, con la torre, digamos, de control. Y el señor estaba durmiendo pesadamente, profundamente. Tenía su handy, llamaban y no se despertaba. Y entonces nosotros, debe ser unos 45 minutos que he estado ahí, no despertó el señor. Y era 4 o 5 de la tarde. Eso pues, expresa esto que estoy mencionando, ¿no? La gente o los policías van a dormir. Ahora dirán, no tienen derecho a dormir, etcétera. No tienen derecho a dormir. Pues, porque tienen que vigilar a la persona privada de libertad. Pero es que no es el hecho de que tenga o no tenga derecho. Para eso les pagamos. Pero no nos hacen un favor, Verónica. Pero es que tampoco puedes poner a hacer eso. Es que está tan mal estructurado todo esto. Duerma de día, tiene sus horarios, tiene sus reemplazos, etcétera. No me escucha, creo. No puedes poner a seres humanos a estar 48 horas despiertos. No tiene lógica. No, te explico cómo es esto. Está tan mal construido y tan mal. No tiene lógica. Tiene que haber turnos de 8. Exacto. Turnos de 8 horas. Para que vayan frescos, para que vayan firmes, para que vayan llenos de energía para hacer el seguimiento que tienen que hacer. Claro.
Ahora, Ramiro, Chonchocoro es así tan fácil como que pusieron una escalera y trabajar por turnos, 8 horas como todos trabajan. Estamos con el internet de mal, sí. No, Chonchocoro es, primero es la celda, te explico. Primero es la celda cerrada con candado. Después de la celda hay un pasillo con reja, cerrado, con candado. Se pasa el pasillo y se va a las áreas, diríamos, comunes. Ahí hay una reja, una malla olímpica. Hay que trepar la malla olímpica. 3 obstáculos ya te estoy mencionando. La puerta del penal, o la puerta de su celda, la puerta de la sección donde están, pasar el patio, y ahí hay perros, y además ahí debería estar seguridad interna, policías, no están, pasan, van al área común, la cancha por decir, ahí hay una malla, 3 son lugares. Pasan la malla y recién encuentran el muro, suben el muro, y eso es lo que hemos visto ahí en una escalera, saltan el muro y ahí hay perros entrenados, furiosos, y de ahí tienen que caminar como 100 o 150 metros a la otra malla, 5 o 6 obstáculos. Y después, digamos, la zona libre, una pampa, un lugar donde hay que caminar mucho, frío, gélido, y entonces tienen que correr 1 hora y media caminando hacia la carretera, obstáculos, y no se dan cuenta, nadie se ha notado, no ha habido ladrido de perro, no ha habido estaban durmiendo todos, estaban dando somníferos. Acá es complicidad, y más que eso, acá es inoperancia, no saben manejar el mundo penitenciario, porque no les interesa. Aquí este tema no es que sean policías o no, y discúlpenme los policías, en el ámbito penitenciario no pueden, en el otro ámbito, por supuesto, son expertos, son profesionales, yo los amo, en las calles, cuando están con los temas de incendios. Claro, pero hay una especialidad, pues, ¿no? Estos hombres son valientes, pero en cárceles no tienen especialidad. No tienen Entonces, especialidad. tienen que irse. Así, con franqueza, yo te digo, Verónica, ya no, pues, muertes, 33 muertes en Chonchocoro y no hay investigaciones. Fugas, ya es la quinta o la sexta fuga que se tiene en San Pedro, en Chonchocoro. Y entonces, vamos a seguir esperando. Imagínate la víctima, imagínate que tú has llevado el proceso de uno de estos ofensores y has logrado llevar al proceso, hacer que los jueces lo condenen. Lo metió a la cárcel. Y este señor escapa. Imagínate cómo estás como víctima en la clandestinidad. Y estos, estás espantada, horrorizada. Estos dos son de altísima peligrosidad, además, ¿no es cierto? Tienen en su haber asesinatos. Asesinos. Sí, son narcotraficantes, son de este grupo Vermelho del Brasil, el Comando Vermelho. Entonces, realmente son gente muy peligrosa que está ahorita por acá, por la ciudad de La Paz. No, ya no están, porque ya todo, pues, imagínate, no seas inocente. Esto es la mafia. Estamos hablando de gente organizada. ¿Tú crees que han caminado? No, ahí había vehículo afuera. Y nos quieren hacer creer el eufemismo, ¿no? Vamos a encontrar que sí, que se han fugado, que la escalerita. No, esto es un manejo planificado desde Brasil. Desde Brasil planifican los robos en Sao Paulo, en Río, desde las cárceles. ¿Y crees que estos hombres, que son seguramente jefes de esas organizaciones, van a estar jugándose con esconderse por ahí? No, esto está totalmente planificado. Esperemos que la policía, en su eficiencia, nos pueda encontrar por la protección a la sociedad y sobre todo a las víctimas de quienes han llevado los procesos para encarcelar. Entonces, acá, ya escucho, ¿verdad? Sí, están detenidos 5 policías. ¿Qué se resuelve en ese caso? O sea, ya por mucho que los detengan, por mucho que los guarden, por mucho que lo que sea, ya los prófugos ya están fuera. Se han de jugar cientos de miles de dólares. Y entonces estar ahí, ser sancionados, seguramente en algún momento van a aparentar, como es gobierno nuevo, que son sancionados, etcétera. Y después volverán, pues, a la institución policial en algún otro lugar, ya los estaremos viendo, ¿no? Porque se refugian en su institución. Por eso es que la policía no debe estar, porque quien está a cargo de detener al individuo, al delincuente, lo captura, muy bien, presenta ante el fiscal. Ahí debe terminar la tarea del policía. No puede estar en labores de cárcel, porque se va a volver a encontrar ese que lo ha detenido en algún momento. En la instancia judicial, en la instancia fiscal, tiene que hacer el policía la investigación.
entre ellos se conocen, pasa a la instancia judicial, el juez determina la sanción, la pena, y resulta que lo vuelve a encontrar en la cárcel al policía. Entonces ahí se juegan intereses, se sabe todo, cuánto dinero tienen, qué se dedican, ahí ofrecen estos señores recursos y entonces pues caen. Por eso es que la instancia administrativa penitenciaria debe ser diferente a la policía, como sucede en todos los países. En todos los países. Nosotros somos la excepción. Y Bolivia tiene que tomar también el tema penitenciario. No lo ha podido hacer Evo Morales, no lo ha podido hacer Arce, no lo han podido hacer los otros gobiernos. Esperemos que Rodrigo lo pueda hacer, porque esto no es una anécdota. Y eso va a empezar a aflorar y a prestarse en otros centros penitenciarios y vamos a perder el control. Tenemos muchos brasileros en las cárceles. Hay que expulsarlos, mi línea, que hagan cumplimiento de sentencia en sus países. Hay que deportarlos, pero claro, ¿por qué están acá? Claro, ponerlos en frontera. Exacto. Sí, y punto, pero ¿por qué no los mandan? Porque aquí hay pues intereses económicos, tienen que todavía esquilmarlos un poco más, tienen que sacarles todo el dinero, entonces hay interés para que los extranjeros estén en nuestras cárceles, y eso me cuentan por los amigos que me pasan información. Están los delegados de cárceles bolivianos, están ahí, pero por detrás están estos de los comandos dirigiendo prácticamente las cárceles, Potosí, Trinidad, etcétera, y también en este caso Chonchocoro. Están aterrorizados los presos bolivianos, porque esto es gente que mata. Qué miedo. Entonces hay que tomar decisiones, y para eso pues se necesita, ya varias veces lo digo, se necesita corajina, ¿no? Pero eso es lo que nos falta en Bolivia. Nadie tiene yema de 2 huevos, se dice, ¿no? Cuando hay unas gallinitas que ponen yema de 2 huevos, para no decirte. Solvencia testicular, diremos, para utilizar un término bonito. Pero ovarios muy tenaces, ¿no? A ver, yo creo que el solo hecho de que tú hayas empezado explicando que estos policías están 48 horas, ya nos damos cuenta de lo mal estructurado que está todo ese sistema. O sea, tener personas, es como decir, sí son conductores y transportistas que están 48 horas manejando, ¿no? O son médicos que están 48 horas de turno. No tiene lógica, es absurdo. Son mecanismos que ya han cambiado en el mundo entero y que nosotros lo seguimos practicando de repente justamente para que sea una coraza, ¿no es cierto? Pero es que 48 horas no tiene, realmente ya no se entiende lo que sucede. Mira, yo te agradezco. Dime. Algo más que estás en los medios. No tenemos cámaras de seguridad al interior de las cárceles. ¿No hay? ¿Puedes creer eso? No hay. No te creo. No tenemos cámaras de seguridad. Mira qué escándalo. ¿Cómo podemos decir esto? ¿Qué trogloditas, ¿no? ¿En qué época de la caverna estamos viviendo en el mundo penitenciario? No hay cámaras. Ni eso. Porque ahorita hubiésemos determinado todo. Sencillo. Ahora se podría haber determinado por dónde ha salido, cómo ha salido. Claro. En fin. Pero el que me digas que ya tiene que pasar 6 lugares y que en uno de ellos hay perros, ya pues, o sea, cuando dice la noticia, y es que eso es lo malo de mis colegas, dicen, la forma en la que salieron fue por unas escaleras, y claro, uno se imagina que la cárcel es un lugar con un lugarcito para poner una escalera y te sales. Tú estás hablando de 6 muros que hay que pasar y uno de ellos rodeado de perros entrenados. No, pues, no tiene ninguna lógica. Verónica, pero no hay que ser tan pesimistas. El Estado plurinacional no ha podido construir la cárcel. Rodrigo, yo creo que no va a poder, no tiene recursos. Próximo año, espero nos acompañes. Sí. Vamos a construir la cárcel en Huacahuacani, los voluntarios. Vamos a empezar a pedir donaciones. Sí. Y espero que tú, en tu medio, me des la oportunidad, podamos explicar. Vamos a construir la cárcel del Departamento de La Paz. Porque mira, yo conozco todas las cárceles casi del mundo. Conozco muchos países. He aprendido mucho. Y no me lo puedo llevar, pues tengo que dejar en algo. Esto ya he hablado con mucha gente. No lo sé. Estamos empezando una campaña muy bonita y así sucede en Brasil. En Brasil construye su cárcel la comarca. Y nosotros, los paseños, no vamos a poder construir nuestra cárcel, aunque los políticos no quieran. Nosotros tenemos que hacerlo. Te invito a ti, Verónica, para que nos apoyes en eso. Me ha llegado una propuesta tuya que dice que yo y bueno, varias personas que somos de diferentes medios aceptemos ingresar a la cárcel durante unos días. Así es la propuesta que la leía yo y me ha asustado, sinceramente. Contame, por favor.
Bueno, era un programa de 48 horas en cárceles, porque los periodistas querían saber cómo funciona en cárceles, ¿no? Aquella vez hemos hecho y entraron, pero ahora hemos hecho un programa, hemos construido una mini cárcel, nuestra pequeña cárcel para 39 personas. Y entonces tú tienes que estar allí. Cuando entras, primera tarea, descontaminación digital. Celular, por favor, se pone a un ladito y se les dice a las 2 de la tarde pueden llamar a sus familiares, manden mensajes para que sus familiares los llamen a este número. Pero sus celulares ya están detenidos porque hacemos una tarea de descontaminación digital. Después hacemos todas las terapias, etcétera, y todos tienen un control, reciben un marbete en el que está todo su protocolos, por eso menciono en casa. Y entonces te dan tu protocolo, por decir, de la atención del gallinero. Y entonces tú tienes que cuidar la gallina, sacar los huevos, dar la comida, etcétera. Lo que no haces en tu casa, empieza a hacerlo. Claro. El joven que no tiende su cama, va a ser delincuente. Terapia ocupacional. Y entonces todos están, el cocina, está el responsable de dormitorios, el responsable de baños, el responsable del patio, todos los 39 que están ahí tienen responsabilidad. Y entonces yo te estoy controlando, el otro te está controlando a ti, y todos nos controlamos. Y entonces... Interesante. De este pequeño espacio, y entonces trabajamos 2 días en esto, ¿no? En la noche también dormimos, hay que controlar quienes duermen en camarotes muy delgados, simulamos que es una cárcel, y entonces ahí tenemos que dormir casi juntos, porque los camarotes son de 70 centímetros, no hacemos más grandes para que se asemeje a la cárcel, y entonces no puedes moverte mucho, tienes que dormir muy recta, y así, detalles, tienes que ir al baño en la noche, entonces tienes que pedir permiso al que está responsable, porque el patio está en el baño, no hay baño al interior del ambiente, y entonces sientes molestias, ¿no? Muy tu comodidad, claro, tu confort, la vivencia absoluta de lo que es. Y entonces cuando te estás yendo al día siguiente, porque tenemos tertulia, jugamos, estamos intentando encontrar a la persona, valorizar a la persona. Todo lo que se hace en un tratamiento de metodología para que se hace en Brasil, en estas cárceles que construye la comunidad, eso lo hemos trasladado acá y en esta pequeña cárcel hacemos eso. Te invito a que tu programa o alguien de tu canal vaya y lo vea. Sí, yo mando uno de los periodistas. Al irse, cuando se están yendo, hacemos una pequeña terapia y hacemos un homenaje a un ser querido. Y no te imaginas cómo lloran todos, porque han estado 2 días sin que sus familiares los llamen. Me imagino. 2 días. Te voy a llamar, Ramiro. Te voy a llamar porque entonces, se me está... hemos recuperado a la persona y cuando ha entrado un joven ahí a experimentar con nosotros, nunca más va a ser delincuente, no se va a querer animar a ser delincuente. Sí, hemos logrado recuperar a los jóvenes. Invito a todos los padres de los colegios, los bachilleres, las universidades que les gusta ir a Sucre, a ver el Palacio Judicial, etcétera, y se dedican a grandes farras, mándenlos a nuestro centro de formación penitenciaria, acá en La Paz, en Yojeta, y ahí vamos a estar. Y Verónica, tú tienes que ser parte de esto. No, trabajaremos. Mira, se me está ocurriendo esto de la terapia de shock, es muy interesante. Te voy a llamar para que lo hagamos realidad y sin duda alguna va a ser un trabajo social trascendente para nuestras poblaciones jóvenes principalmente. Ramiro, querido, gracias. Ha sido muy esclarecedor, toda tu explicación esclarecedora y te espero a cualquier momento. Gracias, Verónica. Un gusto siempre saludar. Un abrazo. Chao, chao. Una pausa. Enseguida regresamos. Regresamos y vamos a hablar de un tema que está absolutamente candente. Hay una extrema, pero verdaderamente extrema tensión en Venezuela y se está hablando de situaciones realmente límites. Y para hablar de ello tengo a 2 muy importantes analistas que están el día de hoy en nuestro programa vía Zoom. Les doy la más cordial bienvenida. Qué gusto saludarte, Javier Vizcarra, diplomático de carrera, hombre conocedor de los temas internacionales. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, Verónica, un placer como siempre estar en tu compañía. Un gusto. Y de la misma manera, Álvaro del Pozo, un hombre diplomático de carrera y conocedor de estos temas internacionales, analista y que nos ayuda a entender las lógicas de esta geopolítica mundial. Hola Álvaro, buenas noches. ¿Cómo estás, Verónica? Como siempre, un gusto compartir contigo estos temas y hoy día junto a Javier, por lo puesto, un abrazo para él.
Bueno, empezaremos un poquito a poner en contexto lo que está sucediendo. Javier, si quieres arrancar, por favor, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en Venezuela y por qué en este momento se anota el tiempo de mayor tensión? ¿Qué es lo que hace considerar esto? Yo quisiera arrancar antes de, digamos, ofrecerte desde mi punto de vista algunos escenarios posibles sobre lo que es la proyección de Venezuela o qué va a ocurrir más adelante en esta crisis muy fuerte que se está viviendo. Decirte que debemos convenir que este es un juego de geopolítica pura. Mientras Venezuela se convulsiona, por ejemplo, Rusia con Putin, no quieren perder esa supuesta banderola clavada en el patio trasero de Estados Unidos, que cada vez es más evidente con la doctrina, algunos le han dicho Monroe 2.0, o llamada el corolario Trump. Y no es para menos, Rusia ha vendido varios miles de millones de dólares a Venezuela en armamento y eso debe preocuparlos también. Europa, por su parte, se debate en una profunda crisis existencial para toda la izquierda europea y que ha servido de caja de resonancia para el país caribeño, allá en Bruselas, en el Parlamento Europeo. Su posición por ahora es muy ambigua con la crisis en Venezuela y el premio Nobel de Corina Machado, que le ha dado un toque especial a toda esta situación. ¿Y qué pasa con China? Pues China mira con más calma y aunque tiene invertidos también varias decenas de miles de millones de dólares en Venezuela, aguarda con paciencia. Xi Jinping es más cauto en sus decisiones. Ellos aguardan con paciencia el desarrollo de los acontecimientos, mientras que deben estar buscando también tender líneas con la oposición encarnada en Corina Machado. En otras palabras, ¿qué está ocurriendo? Capitalismo sucio y puro, simple y bajo una fachada ideológica. Pero los negocios cuentan y en esto la crisis se ha agravado con el último anuncio del presidente Donald Trump sobre concluir el cerco ya no solamente con sanciones económicas, sino incluso activas en el Caribe, cerrando el ingreso y salida de barcos sancionados, barcos petroleros, por supuesto. ¿Y cuáles son las proyecciones? Me la guardo para una segunda entrega. Muy bien. ¿Coincides, Álvaro? ¿Esto en realidad es solamente una jugada geopolítica o sí hay intereses muy específicos en el tema Venezuela para que se democratice? Hay de todo un poco, todo lo que me dices no es contradictorio ni uno ni lo otro. Por supuesto que hay intereses específicos y a partir de esos intereses es cuando se genera la geopolítica, por supuesto. Estados Unidos tiene intereses no solo en Venezuela, es un punto que además que no es democrático. Vamos. Estoy teniendo dificultades con el Wi-Fi de Álvaro. Ha robado unas elecciones y hay un Sí, se cortó, lamentablemente, sí. Estamos teniendo dificultad con el internet de Álvaro, con la conexión. Vuelvo contigo, por favor, Javier. Sí, claro que sí. Yo me estaba reservando para después de Álvaro mencionar que la crisis entre Venezuela y Estados Unidos, digamos como titular, mantiene en vilo a toda la región. Sobre todo desde que Donald Trump en las últimas horas anunciara el bloqueo de todos los buques petroleros sancionados. Exacto. ¿Cuál es la proyección? A eso me refería hace un momento. Ahí me quedo contigo, por favor, Javier. Ya volvió Álvaro. Sí, claro. Álvaro, estoy teniendo problemas con tu internet. ¿Podemos continuar, por favor? Espero que ahora se haya resuelto. ¿Me escuchas bien, Verónica? Perfectamente. Pues nada, decía que es parte toda la geopolítica. Evidentemente, Estados Unidos se está presentando ante Estados Unidos un escenario favorable políticamente en la región. Obviamente uno de los objetivos de la geopolítica americana es recuperar los espacios en Latinoamérica que los había dejado un poco a través de una indiferencia casi clásica y solo ajustada mediante presiones en muchísimas décadas. Hoy la configuración política le es favorable a Estados Unidos y por supuesto va a encontrar reticencias o tensiones porque ya China
había ocupado muchos lugares de estos en inversión, comercio en la región. Javier hacía referencia a algo de geopolítica y hablaba de la doctrina Monroe de 1823. Por supuesto que en 1823 Estados Unidos no tenía la capacidad militar que tiene hoy. Por lo tanto, la doctrina Monroe, si bien era América para los americanos y trataban de evitar que Europa tenga un rol o se inmiscuya en esos procesos independentistas que se estaban dando en la región, luego llega Theodore Roosevelt en 1904 y justamente emite lo que es el corolario de Roosevelt. Y a Roosevelt, a diferencia de Wilson, por supuesto que era el idealista, Roosevelt ya plantea la intervención y la presión para imponer un criterio, una ideología, unos intereses, incluso si fuera necesario, por la fuerza. Luego Estados Unidos ha recorrido por muchísimos, posibilidades ideológicas. Un Obama, por ejemplo, que era un presidente diferente, que trataba de igualdad en la región, tratar de crear una asociación estratégica con Latinoamérica, pero en igualdad de condiciones. Pero llega Trump y por supuesto que estaríamos ante una nueva versión de ese corolario de Roosevelt con una intervención muy directa, pero creo yo que esto es un proceso de arrinconar a Venezuela, presionar a partir de esa tensión que está viviendo Venezuela para satisfacer los intereses económicos por una parte, pero para también dar un mensaje de que Estados Unidos sigue peleando como hace siglos por la democracia en la región. Bueno, y Javier, en este momento yo la veo a Venezuela un poco entre lo que está exigiéndole Estados Unidos y lo que Cuba y de alguna manera otras potencias mundiales le están exigiendo también. O sea, es como un juego perverso donde Venezuela está un poco al medio. ¿Qué papel tiene Cuba, Rusia, etcétera? Nicaragua de pronto, que está ahí también en la misma línea. Verónica, yo creo que el papel de Cuba es más de un apoyo simbólico de asesoramiento. No creo que tengan mayores posibilidades. Y Nicaragua, que está muy cerca, creo que prefiere tener la boca cerrada. Claro, Rusia, China, como decía hace un momento, son actores más centrales. Pero ¿cuál es el futuro inmediato para Venezuela? Pues este combina incertidumbre y presión. Y conviene mirar algunos posibles escenarios. Sin duda, el más probable quizás sea el de mayor presión y endurecimiento del aislamiento que sufre Venezuela. La nueva posición de Trump, que ha ordenado este bloqueo de los barcos petroleros, en una medida que parece diseñada para atacar aún más la economía venezolana, indica que el estrangulamiento económico puede complicar en extremo a Venezuela, sumada a una presión militar latente que puede estallar ante cualquier error, no sé, un vuelo, un disparo, y puede desatarse una posible escala de violencia. Ahora, si Maduro sí siente la amenaza muy fuerte, que lo ahoga al límite, puede aumentar represión interna, que ya es conocida, puede también profundizar los vínculos con Irán y Rusia concretamente, quizás hasta en clave militar, algo que sin embargo puede resultar dudoso. No sé si se animen a trasladar un conflicto de esta naturaleza a este punto del planeta con Estados Unidos y todo el despliegue que tiene en la región. Todo esto convertiría a Venezuela en un estado aún más cercano. Más cercano a un estado cerrado, decía. Y claro, para esto la posibilidad de que ocurra es alta en el corto y mediano plazo. Tengo algunos otros escenarios que los podemos revisar, pero después de haberlo escuchado a Álvaro hacer un relato tan interesante sobre la doctrina norteamericana y los corolarios desde Roosevelt hasta ahora, Trump, me parece interesante que podamos quizás escuchar qué opina él sobre estos escenarios también. Sí, me gustaría también conocer tu punto de vista sobre estos escenarios y qué otros plantearías tú, Álvaro. Yo creo que el escenario más claro y más posible es que Venezuela va a terminar aislada. Ese apoyo que bien decía Javier de Cuba poco hace en la dimensión de la presión que tiene Estados Unidos. Ni Rusia ni China van a tener un apoyo efectivo frente a la arremetida de Estados Unidos. Este es un escenario casi natural
que le pertenece, vamos a poner entre comillas siempre, a Estados Unidos. Rusia tiene su conflicto hoy. Estados Unidos sabemos que en la guerra Rusia-Ucrania no ha tenido una posición absolutamente a favor de Ucrania. En su posible paz encuentra que Ucrania tiene que ceder territorios. Por lo tanto, creo que Rusia, y menos China, porque la China está en otra órbita, tiene una diplomacia milenaria, sabia, prudente, no se va a meter. China está en una carrera económica porque ya ha igualado en el mundo para ser una segunda potencia en su gravitación militar, en su gravitación política, y hoy le toca y quiere ser la gravitación número 1 económica. Por lo tanto, está en ese juego, y Venezuela no le implica ningún tema que pueda ser trascendental para sus intereses. Por lo tanto, el escenario al que yo más me siento, digamos, que puede ser posible es que Venezuela termine con el mandato de Maduro por la presión interna, que no solo ahora es económica, sanciones a las autoridades, sino esta presión al embargo de barcos con petróleo, el recorrido de aviones que son capaces de anular los sistemas de radar de Venezuela. Por lo tanto, la presión es cada vez más intensa, y eso puede generar mucho nerviosismo, puede romper la cohesión del elemento del sistema militar venezolano, y esperemos que no corra ni una gota de sangre para que el señor Maduro entienda que la única solución posible, incluso también que permita alejar la intervención de potencias extranjeras, es respetar la democracia y que se respete la decisión del soberano. Ahí ninguna potencia tendrá el pretexto para entrometerse en los asuntos internos de Venezuela. Bueno, justamente hace un par de días, el día lunes para ser exactos, hacía una advertencia, por ejemplo, el presidente venezolano al nuevo presidente recientemente electo de Chile, y le decía: no toque a un solo venezolano. Estamos hablando de los venezolanos que escaparon de Venezuela y que estén allá. El continente se está derechizando, ¿no es cierto? Esto es algo muy, muy interesante que va sucediendo país a país, y de repente sí, Venezuela sería como el faltante. ¿Qué dices, Javier? Bueno, el asunto pendiente. La amenaza de Nicolás Maduro al nuevo próximo presidente, o lo que vaya a ocurrir en Chile, ha sido muy clara. Y no se olviden que Venezuela tiene 8 millones de ciudadanos de ese país esparcidos por el mundo, y en Chile concretamente hay entre 300 y 400 mil venezolanos. Se habla de 330 mil que van a ser expulsados sí o sí, lo ha dicho José Antonio Kast, y probablemente uno de los espacios donde van a recaer estas expulsiones vaya a ser Bolivia. Eso es un tema que en algún momento tenemos que tratarlo con mayor profundidad, porque ese es muy grave. Pero respecto a Venezuela, yo hablaría de un otro escenario también, el de lo que podría ser ideal, el de una negociación quizás apoyada por terceros países. Y esto ocurriría, si es que se llega a dar, por las presiones internacionales, la crisis económica, el mismo aislamiento. En ese escenario se puede avisorar varias posibilidades, como una negociación, por ejemplo, en el plano electoral, aunque ya es muy tarde, pero podría rescatarse. En Bolivia tuvimos un gobierno elegido en los 80 y vuelto a aparecer 3 años después. Entonces, en Venezuela, que Maduro reconozca la victoria de la oposición podría darse con una participación de otros países, a la cabeza, por supuesto, esa oposición de Edmundo González Urrutia, pero esto iría en contra de una posición que Maduro ha venido mostrando y que parece difícil de doblegar o cambiar. Podría crecer la liberación de presos políticos también, una apertura gradual del sistema venezolano, y así alcanzar una transición pactada. Pero hay otro que yo no descarto, que es la de la ruptura interna, Verónica, y con eso termino, una fractura de los militares. ¿Por qué? Porque el circulante para pagar lealtades puede agotarse, sobre todo con esta crisis económica que puede acrecentarse. Y con ese cerco. También a ello hay que sumarle el temor de las represalias internacionales, sobre todo de Estados Unidos, el temor entre el alto mando y los jefes militares. Y esta posibilidad
nada descartable, puede dar lugar a una transición por colapso, si así lo podemos llamar. Ok, gracias Javier, muy interesante. Para cerrar, Álvaro, por favor. Bueno, sí me gustaría, Javier como diplomático también habla de la mediación, que es la participación de un tercero a la que se tienen que someter las otras partes. Para el presidente Trump esa posibilidad no existe. El presidente Trump trata de resolver este tipo de conflictos a partir de su criterio. No olvidemos, por ejemplo, que en la guerra Rusia-Ucrania, el presidente Trump ha desechado de un plumazo la gran participación que pudo haber tenido Europa en la mediación. Lo retiró más o menos del conflicto. Y el conflicto lo decidió él, el presidente Putin, son los que han tratado de darle una solución sin tomar en cuenta otros terceros que tenían mucho que decir. Por lo tanto, de lo que dice Javier, la segunda me parece también muy real, ese quiebre por colapso o por un desastre que puede ser también a partir de la presión, cercos, que tú bien decías, Verónica, el final del sistema del presidente Maduro, que esperamos los que amamos la democracia llegue pronto. Respecto a Kast, le ha dado los 90 días que le faltan para asumir la presidencia como los días perentorios para que Maduro salga del gobierno. ¿Tendrá alguna sorpresa el presidente Kast o sabrá algo más que nosotros seguramente? Les agradezco muchísimo a ambos por estos minutos que nos ayudan a entender estas, como decía yo, estas lógicas geopolíticas que no siempre son muy fáciles de comprender. Álvaro, muy buenas noches, gracias. Javier, querido, mil gracias también. Gracias, Verónica, un abrazo. Javier, lo propio. Un abrazo, Álvaro. Hasta cualquier momento. Bueno, me dicen que el presidente se encuentra en este momento haciendo una locución. Vamos a colgarnos, por favor, de la señal del Canal 7 Televisión Boliviana. Bolivia, con la época del pasado. Vamos a hacer, por favor, un contacto con Televisión Boliviana, Bolivia TV, como se llame. Adelante. Pensando en las familias trabajadoras, estamos determinando en diciembre el salario mínimo nacional será de 3.300 bolivianos, un incremento del 20%. Este incremento se aplicará desde el 2 de enero y regirá durante todo el 2026 y a finales del 2026, con los datos reales de inflación anualizada, volveremos a sentarnos con trabajadores y empresarios del sector privado para definir los avances de nuestra economía con equilibrio, con seriedad y la verdad, siempre la verdad, para poder sentarnos en la mesa de negociación y a partir de ello definiremos los nuevos o un nuevo salario mínimo nacional. Mientras estabilizamos y le damos un nuevo futuro a la economía, protegeremos a quienes más lo necesitan. Este decreto tiene un corazón social firme. Con aquellos recursos que tenemos, los pocos que nos dejaron, vamos a incrementar la renta dignidad a 500 bolivianos. Un país que abandona a sus mayores pierde su alma. Y Bolivia va a recuperar su alma y su dignidad. Crearemos el programa extraordinario de protección y de equidad que entregará 200 bolivianos cada 4 meses hasta 600 bolivianos el año 2026 para padres, madres y tutores sin aportes contributivos. No es asistencialismo, es ayudar a las familias que quedaron destruidas después del saqueo de los últimos 20 años. Garantizaremos el bono Juancito Pinto 2026 con 300 bolivianos por cada estudiante para que ningún niño ni joven abandone la escuela por razones económicas. La educación no se negocia, se defiende como se defiende a la patria. Estas no son promesas, son medidas concretas, financiadas, reglamentadas y ejecutables. A la demagogia le respondemos con hechos. Sé que van a salir a atacarnos, ya los conocemos, van a hablar los culpables, los cómplices silenciosos, los demagogos profesionales, los pseudoexpertos de estudio de televisión o de redes, y aquellos que por odio o intereses personales quieren que a Bolivia le vaya mal, quieren vernos caer porque viven de la ruina, del dolor de la gente, pero Bolivia no será su negocio. Reitero, Bolivia no será su negocio. A ello les digo, no nos van a detener. El pueblo sabe quiénes vaciaron el Estado.
quienes hipotecaron el futuro y quienes hoy les mienten y no quieren que reconstruyamos la patria con un mejor futuro. Aquí se acabó la impunidad moral de los que destruyeron y de los que hoy solo opinan y desean ver fracasar a los bolivianos. Este decreto va contra los bandidos que nos dejaron en esta ruina. Es el punto final a un modelo de mentira, despilfarro y corrupción y el inicio de una etapa de sinceramiento, reconstrucción y sanación nacional. Bolivia es la patria que nunca nos abandona. No abandonemos a Bolivia ahora. Sanar la economía, sanar el Estado, sanar la ética pública, sanar también el ambiente devastado por abandono, por pasivos ambientales que dejaron y por las causas naturales que se vienen agravadas por el cambio climático, inundaciones, sequías, desastres que ya no podemos seguir ignorando, es parte de esta filosofía que tenemos como gobierno. No vamos a heredarles a nuestros hijos un país destruido con una tierra arrasada. Quiero reconocer al Parlamento boliviano por aquellos que apoyan con madurez, responsabilidad y grandeza. No importa el partido político, importa la patria. Cuando se trata de sanar al país, la causa es común. Cuando la nación está en peligro, el patriotismo es la única bandera. Los patriotas tenemos una causa común, una causa que se llama Bolivia. El que se ponga al lado del sabotaje, se pone al lado de la traición a la patria. No prometemos milagros, prometemos la verdad, coraje, trabajo. Bolivia tocó fondo, pero cuando un país toca fondo, solo le queda subir. Y Bolivia va a subir aunque a algunos les duela. Como les dije el 8 de noviembre, el día de la posesión, vamos a salir de esta, carajo. Acuérdense, vamos a salir de esta. Hoy empieza la reconstrucción, hoy empieza la sanación, hoy nos unimos todos los bolivianos por el futuro de nuestra amada Bolivia. Que Dios bendiga a cada familia boliviana, que Dios bendiga a nuestra patria querida. Fuerza, vamos a salir adelante, carajo. Lo que hemos tenido hace unos minutos nada más, ha empezado el presidente Rodrigo Paz con noticias económicas muy impactantes. Se acabó la subvención, es el final de la subvención, eso que estábamos esperando todos los bolivianos. Si tiene imágenes, póngame de apoyo por favor de lo que acaba de hablar el presidente. La subvención a los hidrocarburos se acabó. A partir de ahora van a haber nuevos precios de hidrocarburos, eso es lo que ha anunciado. Ha anunciado además que a partir de enero el salario mínimo vital será de 3.300 bolivianos y que corre a partir de los primeros días de enero. Aquí nos preguntamos qué sucede con el tema de la propuesta que generalmente la Central Obrera hacía, la reunión que se hacía para poder hacer un promedio en ese monto. No. En este decreto se determina en el mes de enero que el salario mínimo será de 3.300 bolivianos. Un incremento significativo. Recordemos que el salario mínimo actual es de 2.750. Estaríamos aumentando 550 bolivianos más al salario mínimo. Calculo que por ahí también será el incremento a los hidrocarburos. No, ya no sigue hablando, ¿sí? Ya no está. No, ya concluido. Por otro lado, anuncia también que la renta dignidad, que es ese bono que nuestros abuelos reciben cada mes, que es de 200 bolivianos, a la fecha se estaría incrementando a 500 bolivianos. La renta dignidad se incrementa a 500 bolivianos. Usted sabe que nuestros abuelos reciben mensualmente 200 bolivianos y que lo hacen siempre y cuando no tengan una jubilación. En este caso la renta dignidad subiría para que los abuelos, y él además lo argumenta diciendo que hay que cuidar a nuestros abuelos. Y si de alguna manera usted recuerda, su padre
el momento en el que ya estaba él para tomar posesión, le dijo: no te olvides de nosotros los grandes, de la gente mayor. Entonces, un poco obedeciendo de pronto esa recomendación de su padre, don Jaime Paz, es que él hace referencia a este incremento. Habla también de que está garantizado el Juancito Pinto. Póngame imágenes plenas, por favor. El Juancito Pinto estaría garantizado, según lo que ha dicho el presidente, y en esta garantía se está hablando de un monto de Juancito Pinto de 300 bolivianos, que se daría una vez cada año, y eso sería de pronto lo que más o menos se determina para poder cumplir. Se mantienen los bonos. Esto es muy interesante, se mantienen los bonos, y eso es lo que llama poderosamente la atención, porque este es un gobierno, se consideraba que era de otra manera, no tanto muy rentista, que era la lógica del anterior gobierno. Como les digo, se incrementa la renta dignidad a 500 bolivianos, de 200 a 600 a padres sin aportes contributivos. Y el bono Juancito Pinto se ha garantizado con el monto, él ha dicho, de 300 bolivianos. Estas son medidas que acaba de tomar el presidente en un decreto que lo ha presentado al país y que ha sorprendido un poco a nuestros periodistas, y nos ha sorprendido a todos como bolivianos, porque si bien había un anuncio, no se sabía exactamente cuál iba a ser el tema que iba a tratar. Pero bueno, habíamos esperado durante mucho tiempo que de una vez se tomen las medidas del gobierno, pero no se las tomaba. Reitero, 3.300 bolivianos el salario mínimo vital, 500 bolivianos la renta dignidad, Juancito Pinto garantizado con 300 bolivianos, y los hidrocarburos van a tener un nuevo precio, no se ha dicho todavía, pero se acabó la subvención de los hidrocarburos. Eso es lo que acaba de decir el presidente el día de hoy, nada más hace unos minutos. No nos da tiempo ya ni de meter el material al noticiero, pero tal vez podríamos replicar un poco lo que ha sido la conferencia de prensa, que no ha durado más de 20 minutos, habrá durado, ¿no?, la conferencia que ha dado el presidente, y de repente la podemos colocar en la segunda media hora del noticiero. Muchas gracias por su sintonía. Ya están listos los periodistas allá con los titulares de la fecha y con las noticias de la jornada. Un abrazo, hasta mañana.